Ok, bienvenidos a lección 4, el ministerio de Galilea, la segunda parte. Seguimos en nuestro estudio de Marcos 1 a capítulo 6 y estamos justo en capítulo 4. Queremos comenzar nuestro tiempo orando y luego vamos a comenzar. Señor, gracias por esta oportunidad de estudiar y escudriñar tu palabra. Pedimos que nos acompañes, Señor, que tu Espíritu nos ilumine para entender tu palabra y entender las cosas que tienes para nosotros. Señor, pedimos tu dirección, tu guía, que tú estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, hay mucho que recorrer. Entonces, comenzamos. Voy a leer de la versión que está en el medio, pero vamos a ver que la Reina Valera 60 nos va a ayudar en algunas ocasiones. Pero como la contemporánea es un poco más fácil de leer, vamos a comenzar ahí. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó ahí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía: presten atención. Resulta que un sembrador salió al sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, pero la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó y creció y dio fruto, y rindió una cosecha de 30 y 60 y hasta de 100 por uno. Entonces Jesús les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo: si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrían entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta, y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, la codicia por otras cosas, entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como lo sembrado en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben, rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Ok, un buen largo pasaje, aunque solo son 20 versículos. ¿Qué vemos aquí? Bueno, hay algunas cosas que decir. Vemos que esta es una de las únicas parábolas que Jesús explique. Mayormente las parábolas son cortas, tienen pocos detalles. Vemos que hay más parábolas, digamos, en Mateo y Lucas de lo que hay en Marcos, y realmente el Evangelio de Juan no tiene parábolas así didácticas. Pero esta es una de las únicas parábolas que realmente sabemos con certeza qué significa cada parte.
Y es cierto que es una parábola muy complicada. Y Jesús nos enseña con algunas cosas. Hemos probablemente escuchado una enseñanza de esta parábola, hemos escuchado de otros profesores o pastores predicar acerca de este pasaje. Entonces no tenemos que quizás escudriñar cada cosa, pero quiero señalar algunas cosas importantes. Primero, vemos aquí que el sembrador siembra la semilla en varios lugares. Quizás podríamos llegar a pasar la pregunta, ¿qué tipo de granjero es este que tira sus semillas al camino? ¿O cómo es que tira sus semillas a la tierra sin preparar la tierra de antemano? En parte tenemos que recordar que los granjeros, las personas que sembraron, los sembradores en el primer siglo, no eran como los sembradores de hoy. Hoy nosotros compramos semilla y compramos una cierta cantidad, entonces sabemos que antes tenemos que preparar la tierra y luego estratégicamente sembrar la semilla. Pero en los tiempos antiguos, del primer siglo, digamos, era común simplemente tirar la semilla donde sea y luego preparar la tierra para meter la semilla dentro de la tierra. Y esta forma todavía es usada hoy, pero es menos común porque no resulta tan bien. Y para la gente del primer siglo, tener, tener un resultado, un fruto de sembrar, tener una cosecha, digamos, de 10 veces más, eso fue muy exitoso. Entonces, lo que Jesús está explicando aquí hubiera llegado fácilmente a cualquier oyente del primer siglo. Ellos entendían tal como era. Tú tiras semillas a donde sea y la verdad es que no todo produce fruto, no todo crece. ¿Y qué vemos aquí? Que hay no cuatro sembradores, no cuatro semillas. El sembrador es Dios y la semilla es la palabra. Algunos han dicho que el sembrador es el Evangelio. Está bien. Pero lo que vemos aquí hay cuatro tierras. Hay cuatro tierras diferentes. Tres de los cuales producen fruto. Perdón, tres de los cuales que no son verdadera tierra. Pero dos, voy a confundirles ahora, dos de los cuales, producen fruto, pero no son verdadera tierra. Entonces, comienzo a decir otra vez. Cuatro semillas, tres de los cuales producen fruto. Hay que recordar eso. No deberíamos pensar que solo una semilla o una tierra produce fruto. Tres producen fruto. Solo es la semilla que cae en el camino o junto al camino. Y las aves, como Satanás, comen la semilla y nunca llega a estar en la tierra. Porque el camino es un lugar que está bien transitado y el camino es donde la tierra es más dura. Entonces, ¿qué vemos? Que hay una dureza en los corazones de los hombres. Y hemos experimentado personas en la iglesia que por ser tan duro no van a recibir la palabra. Las otras tres semillas sí producen fruto, pero solo una de esas tierras produce un fruto de 30, 60 hasta 100 por uno. ¿Qué hacemos con los otros dos frutos? Los otros dos tierras que producen fruto. Es bien complicado y deberíamos entender algo bien clave. Lo que Jesús está diciendo aquí es que uno, tiene que haber una tierra especial para poder producir fruto. Eso es uno. Dos, que algunos producen fruto, pero no son verdadera tierra. No es tierra bien preparada. Ahora, no podríamos decir que Jesús nos está enseñando una estadística, digamos, de la iglesia, pero lo que sí podríamos decir es que Jesús en esta parábola está diciendo que dentro de la iglesia, ¿ya? Digamos que esta es la iglesia.
Hay personas de buena tierra. ¿Qué hacemos con todas las semillas, las personas aquí afuera? Dentro de cada iglesia, y no importa qué denominación, a qué denominación perteneces. Porque la iglesia es algo universal. La iglesia es el conjunto de todos los creyentes en todas las iglesias en todo el mundo. Pero dentro de la iglesia local, digamos la institución de la iglesia, hay otro grupo que es buena tierra. Y podríamos por lo menos entender de esta parábola que Jesús está enseñando, que va a haber gente dentro de la iglesia, son estos, ¿ya? Que producen fruto, pero no son verdaderos cristianos. Esto es lo que los reformadores llamaron la iglesia invisible y la iglesia visible. Tenemos una parte de la iglesia que es visible, que vemos, que podemos experimentar, tocar, escuchar. Pero también dentro de lo que es visible tenemos otro grupo invisible. No sabemos quiénes son. Es importante tener fruto en la vida cristiana, pero por el hecho que hay fruto, no implica que la persona es creyente. Esto tiene un montón de implicaciones para nosotros. En primer lugar, yo he escuchado de muchos jóvenes, por ejemplo, que si su enamorado o enamorada es creyente o no, bueno, va a la iglesia, me acompaña a los cultos, pero eso no le hace ser creyente. No, pero participa. Si has tenido un buen tiempo en la iglesia, has visto que hay personas que llegan a predicar la palabra, llegan a enseñar, llegan a ser líderes, y luego resulta que no son creyentes. Ahora, esto va a ser un problema que vamos a tocar varias veces en este curso. ¿Por qué? Porque tanto como aquí en Marcos, pero lo vamos a ver también en el libro de Hebreos, hay dos pasajes en Hebreos que hablan acerca de este punto. Y vamos a tocarlo con más profundidad ahí, porque tenemos mucho más cosas que ver en Marcos 4 y 5. Pero vemos aquí que Jesús da una parábola acerca de estas personas que parecen ser creyentes, pero no lo son. Pero no lo son. Tienen la completa apariencia de tener fruto, de tener vida en Jesús, pero no son convertidos, no son regenerados. Este es importante porque vamos a ver esto. Y Jesús explica eso. Y como dije, no nos está dando estadística, pero si nosotros tomamos la parábola así con su significado, es posible que la mayoría de la gente, 2/3 de los que están en la iglesia, no son creyentes. Ahora no estoy diciendo que cada uno de nosotros debíamos ir a buscar la lista, el patrón de miembros y luego pensar, tenemos que buscar solo 1/3 que son verdaderos. No. Eso no es nuestro trabajo. Y la parábola no nos enseña que es el trabajo de nosotros ni de la iglesia decidir quiénes son salvos o no. Más bien Jesús está mostrando algo bien claro, que dentro de Israel hay algunos que no son israelitas. Pablo destaca eso bien claro en Romanos 2 y 3. Cuando él está hablando de que no importa si eres judío o no judío, si has tenido la ley o no la has tenido, todos somos culpables. Todos somos culpables. Y no todos que han recibido la circuncisión física son de Israel o han experimentado la circuncisión espiritual. Y este principio queda para nosotros hasta hoy. Ya cada oyente, lector de este libro de Marcos, ya estaría pensando, ¿qué tipo de tierra soy? Y esto es importante para nosotros, porque vamos a hacer la misma pregunta. No asumas ya que por el hecho que tú estás en seminario, que tú estás estudiando la Biblia a profundidad, que eso implica que tú eres un creyente. Ahora, yo no estoy dudando de la salvación de nadie, pero son cosas que cada uno de nosotros deberíamos enfrentar para poder volver a la realidad de quiénes somos. Somos
hijos de Dios o parecemos a hijos de Dios? Um, Ahora, una pregunta que quizás nos hace toda esta parábola es, ¿qué hace a alguien buena tierra? En otras palabras, ¿cómo podemos asegurarnos, por el hecho que yo acabo de hacer la pregunta, cómo podemos asegurarnos que somos salvos o que tenemos o que somos buena tierra? Bueno, hay que ver que Jesús no está enseñando aquí que la buena tierra es la tierra que es más lista o más inteligente, que ha tomado una mejor decisión. Nosotros no estamos en Cristo porque somos más inteligentes que los demás. Tenemos que ver que con todo el resto de las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos enseña que Dios es soberano sobre todas esas cosas. Jesús dijo en Juan 3 que tienes que nacer de nuevo. Y en Juan 6, versículo 44, dijo que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le permite, que no lo trae. Entonces, la Biblia es bien claro que lo que hace a alguien buena tierra es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en prepararnos para ser buena tierra. Luego, después de esta parábola, y no vamos a poder tocar todas las parábolas aquí, pero tenemos más parábolas relacionadas con la agricultura. Aún la parábola de la luz que uno pone, que no lo esconde. Aún así, Jesús está hablando de cosas lentas. El reino de Dios es como la agricultura. Y si alguna vez has sembrado algo y luego has regado y luego tienes que esperar, y luego, después de meses, recién ves que nada sale y has fracasado. Y luego vuelves a sembrar, vuelves a regar, vuelves a esperar y luego poco a poco sale fruto, sale la papa, sale el choclito. El asunto es esto: Jesús está utilizando parábolas no solamente porque en el contexto la gente entendía la agricultura, pero también Jesús está señalando al hecho que el reino de Dios es un proceso lento. Es un proceso lento. Me encanta esta parábola aquí. El reino de Dios es como cuando el hombre arroja semilla. Hemos escuchado esta parábola. No, pero esta es diferente. Y hace que él duerma o esté despierto de día y noche. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Qué está enseñando Jesús acerca de este reino? Que el movimiento, el éxito, los logros, las fallas, las carencias, lo bueno, lo malo, todo lo que se trata de este reino no pertenece al sembrador. Es un hombre trabajador, es un instrumento útil, es una parte importante, pero no depende de él o de ella. Amigos, podemos desarrollar toda una doctrina acerca de esto en cuanto al ministerio. Nosotros como ministros dentro del reino de Dios tenemos que recordar que el fruto no depende de nosotros. Depende de Dios, depende de Dios, depende del Espíritu Santo y lo que Él decide obrar. Vemos que hay ministerios digamos, del apóstol Pablo, ministerios que podríamos decir, wow, qué increíble ese hombre, ¿no? Qué poderoso su palabra, su manera de predicar, enseñar, capacitar hombres. Pero hay otros momentos en que vemos en la vida de Pablo hubo fracasos, hubo errores, momentos en que él no lograba lo que quiso hacer o lograr. No hay que recordar, y eso es lo que Jesús está enseñando aquí, que el reino de los cielos es como la agricultura. Y eso implica que a veces no sabemos exactamente cuál va a resultar de nuestra inversión. Ahora pasemos a uno de
Este es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, cuando Jesús calma la tempestad. Recuerden que Jesús estaba enseñando desde el barco. Entonces ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, Silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Cuando leemos este pasaje, lo encontramos también en los otros dos evangelios sinópticos y con los detalles son un poquito diferentes. Por ejemplo, en Lucas vemos que los discípulos son un poquito más amables. Aquí nos enfrentamos con algunos discípulos un poco molestos por el hecho que ellos dicen, ¿acaso no te importa que estamos por morir, estamos por naufragar? Estos discípulos entienden que Jesús puede hacer algo. Obviamente no ven a Jesús como el mejor pescador, el mejor capitán de barcos. Ellos están asustados, de mucho miedo. ¿Por qué? Porque aún para ellos que eran expertos, experimentados en manejar y manipular el mar de Galilea, ellos temían esta tormenta. Es interesante que en el mar de Galilea era un mar realmente lejos del mar, digamos, del océano. Era un lago de agua dulce, pero quedaba 214 metros bajo el nivel del mar. Ahora piensa, 214 metros bajo el nivel del mar. Entonces tenía bastante calor, pero a la vez alrededor de ese mar hubo montañas y grandes colinas que producían valles. Y en esos valles pasaba unos vientos muy fuertes, unos vientos muy fuertes. Y estos vientos, llegando al mar de Galilea, junto con el calor que producía, siempre creaba tormentas terribles. Y no solamente tormentas extremas, pero también se aparecían desde la nada prácticamente. Tanto que era costumbre para los pescadores pescar de noche, cuando las cosas eran un poquito más calmadas. Y aquí, en medio de la noche, no tenían luces, ¿ya? Entonces, imagínense, no puedes ver nada. No puedes ver la otra orilla, es casi imposible navegar. Pero los discípulos piensan, por lo menos, como es de noche, no va a haber mucha tormenta. Pero resulta que hay. Y es una tormenta enorme. Más bien es interesante si damos vistazo en la Reina Valera de 60, vemos que 3 veces Marcos utiliza la palabra gran, ¿ya? Que es la palabra megas en griego, donde despide una gran tempestad. Y luego Jesús, ¿qué hace? Habla a la tormenta y se hizo una grande bonanza. Esta palabra es la misma, ya megas, ya. Y luego, entonces temieron con gran amor. Esta idea, megas, hay gran tormenta, hay una gran calma. Y luego hay un gran temor. Hay un gran temor. Marcos quiere que conectemos estas ideas. Hay una gran tormenta.
hay una calma grande y hay un gran temor. Es bien importante ver eso. ¿Y qué es lo que Marcos quiere que veamos? No vemos aquí discípulos obedientes. No vemos a discípulos que pueden reconocer la identidad, quién es Jesús. Vemos a discípulos asustados. Recuerden que yo dije que miedo es un gran tema. Es un gran tema en el libro de Marcos. Vamos a seguir viendo eso. ¿Cómo tienen ellos tanto miedo? Entonces, la pregunta que los discípulos hacen, ¿ya? Vamos a moverlo para arriba. ¿Quién es este? Uno de los problemas con las preguntas es que cuando alguien hace una pregunta, todos los que escuchan la pregunta ahora hacen la misma pregunta. La pregunta es contagiosa. Cuando alguien dice algo, no creo que Jesús sea Dios. En nuestra mente ponemos ese dicho, esa frase, esa declaración en una caja y decimos, ya, eso es la declaración de fulano de tal. Pero cuando alguien hace una pregunta, nos fuerza a nosotros también a hacer la misma pregunta. Ahora, parte de nuestro problema es que nosotros tenemos la Biblia con capítulos, con versículos, con títulos, que ninguna de esas fueron inspirados. Cuando Marcos escribió, no hubo nada de esa cosa. Marcos no dijo que, bueno, también este pasaje ocurre en Mateo 8. No, para nada. Marcos escribe como cualquier relato histórico, cualquier historia. Y nosotros tenemos que volver a leerlo así. Entonces, cuando los discípulos hacen esta pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Ahora, yo me pregunto, ¿qué es lo que esperaban los discípulos que hiciera Jesús? Jesús estaba en la popa durmiendo. Está tranquilito. Ni siquiera, mira, si estuviera quizás sentado nomás y no asustado, hubiera sido algo también interesante, pero aquí tenemos a Jesús durmiendo. Está durmiendo. Y los discípulos lo levantan. Pero ¿qué es lo que ellos esperaban que hiciera? Obviamente, amigos, no esperaban ellos que Él hiciera obedecer el viento y las olas. Lo que hizo Jesús fue más allá de sus esperanzas, tanto que esa sorpresa les asustó. Les asustó. Su respuesta, ¿cuál es la respuesta correcta a Jesús? Adoración, reconocimiento, quién es. Pero los discípulos no lo hacen. Marcos quiere presentarnos como discípulos, como personas dentro del círculo de Jesús. ¿Ya? Aquí están los discípulos. No sé cómo marcar los discípulos, ¿ya? Vamos a poner los 12, ¿ya? Pero aquí está Jesús. Los discípulos están dentro del grupo más cercano a Jesús, pero no reconocen a Jesús por quién es. No reconocen a Él como Hijo de Dios. Si ellos hubieran reconocido a Jesús como Hijo de Dios, ¿tú crees que hubieran hecho esta pregunta? ¿Quién es este? Bueno, obviamente el Creador tiene dominio sobre la creación. No les hubiera sorprendido. Pero ellos todavía, aquí en capítulo 4, y lo vamos a ver en todo el resto del Evangelio de Marcos, los discípulos no pueden reconocer quién es Jesús. Más bien tienen miedo de Él.
Muy importante, muy, muy importante. Estas ideas de miedo, de asustar, de la identidad de Jesús, los discípulos no pueden reconocer por quién es en verdad. Entonces, este es uno de los problemas. Marcos hace la pregunta y luego también fuerza a nosotros a hacer la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pregúntate a ti mismo ahora. Yo sé que es fácil decir, es el Hijo de Dios, Salvador, Mesías, que todo es cierto, ¿ya? No estoy burlando de esos títulos, de esa respuesta. Pero tenemos que hacer esa pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Personalmente. Marcos no le importa mucho nuestra doctrina sistemática. Para Marcos todo el Antiguo Testamento fue suficiente. Marcos quiere forzarnos a confrontar nuestra propia definición de la identidad de Jesús. Y eso es lo que está haciendo aquí. Es muy interesante cómo Marcos prepara y comunica y presenta a los discípulos aquí. Jesús les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y luego vamos a ver quiénes tienen fe. Es muy interesante, como yo dije, en el mismo relato en Lucas, Jesús dice, ¿por qué son hombres de poca fe? ¿No? Pero aquí no tienen fe. ¿Por qué es más drástico? ¿Por qué es más radical? Porque Marcos quiere forzarnos a hacer la pregunta, ¿qué tipo de tierra eres? Porque mira, hasta ahora los discípulos no parecen ser buena tierra. No son buena tierra. Su respuesta a los milagros de Jesús es miedo. No es fe. No es fe. A veces pensamos que si tan solo Dios hubiera hecho un milagro en nuestra vida, podría yo creer un poquito más confiadamente. Obviamente no es así, porque los discípulos experimentaron esto, se enfrentaron con la muerte y Jesús los salvó. Y aún así hacen la pregunta, ¿quién es este? Ahora, para ti, ¿quién es este? Ahora, voy a decir una cosa más acerca de este pasaje. ¿Quién más encontramos en la Biblia dormido en el barco durante una tormenta? Jonás. Jesús aquí se representa o se presenta como un mejor Jonás. Jonás fue llamado a los no judíos a darles noticias buenas de salvación. ¿Y dónde encontramos a Jesús? El mar de Galilea no está dentro del territorio de Judá. Está al costado ¿cómo se llama? La Samaria. Está al costado de Samaria. Y los samaritanos eran gente mezclada. Eran gente que tenía quizás algunas raíces judías, pero se habían casado con no judíos. Entonces, como era gente mezcla, era peor que los no judíos, porque habían traicionado a la fe judía. Entonces, todo este ministerio está sucediendo ¿dónde? En Galilea. No es el sector primordial para los judíos. Jesús no está en Jerusalén, no está en Belén, no está en Jericó. Jesús está en lugares fuera de Judá. Entonces, esto es bien importante, porque vemos que Jesús considera que su ministerio aún a los no judíos o los mezclados es importante. Y él representa un mejor Jonás. Un Jonás que fue fiel a su llamado. Muy interesante. Ok, tenemos que seguir.
Ahora llegamos a capítulo 5. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Otra vez un lugar donde había una mezcla de judíos y no judíos. Y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Y en voz de cuello le dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: Espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos. Y todos los demonios le rogaron: Envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2,000. Y el hato se lanzó al lago por el despeñadero, y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que él, que había estado atormentado por la legión de demonios, estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: Vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue, y en el Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaron asombrados. Wow, tenemos mucho que ver con esto. Ok. Hay 4 maneras, ¿ya? 4 maneras, cosas que hace a este hombre impuro. Y hay que recordarnos que impuro es un término muy importante para los judíos. Muy importante para los judíos. Alguien declarado impuro no pudo entrar a la ciudad, no pudo adorar en el templo. No pudo ni siquiera tocar a otras personas. No pudo estar cerca a los judíos. Entonces, este hombre impuro se acerca a Jesús, sabe exactamente quién es. Bueno, los demonios saben quién es Jesús. 4 maneras. Primero, tiene un demonio, más bien tiene una legión de demonios. Una legión en el ejército romano era más o menos 5,600 hombres. Y luego esta legión entra 2,000 cerdos. Entonces estamos hablando de un hombre recontra afligido. 2, él vivía, nos cuenta Marcos, que este hombre vivía ¿dónde? Entre los sepulcros. Si estuviste cerca a los cadáveres, si tocabas un cadáver, tenías que hacer varias cosas para poder estar sano. Volviste a ser otra persona impura. Entonces, uno está endemoniado, vive
prácticamente en el cementerio, ¿ya? Vive entre los sepulcros. También vive en Gadarenos, que Gadareno es un hombre gadareno, que él estaba acostado de Samaria, es un samaritano prácticamente. Entonces probablemente tenía algún pasado judío, pero no era judío puro. Y también vive al costado de una granja de cerdos. Deberían saber ustedes que los cerdos eran un animal completamente impuro para los judíos y que no era ni siquiera permitido tenerlos, porque no era permitido comerlos. Entonces este hombre no tiene mucha esperanza en la vida. Con tantos demonios, ¿ya? Varias veces han tratado de dominarlo, pero no pueden. Siempre él rompe las cadenas, los grilletes, y tiene una legión dentro de él. Ahora, para poder pasarlo rápido, ¿por qué envía Jesús los demonios a los cerdos? Algunos ven esta historia y piensan, bueno, a Jesús no le cae muy bien a los cerdos. Y luego ponen la prioridad sobre los cerdos que este hombre. Y es cierto que Jesús hubiera podido simplemente eliminar a los demonios. ¿Por qué tuvo que enviarlos a los cerdos? ¿Y qué tiene que ver los cerdos en esta historia? Bueno, si recuerdan, yo dije que Jesús se presenta en el libro de Marcos como un sacerdote, alguien que rompe todas las reglas, los patrones, las tradiciones de los judíos para poder presentar un mejor sacerdocio. Cuando Jesús se encuentra con este hombre que 4 veces es impuro, primero, ahora Jesús es impuro, pero como un buen sacerdote, no solamente limpia al hombre, pero también manda a los demonios a la cosa más impura para los, bueno, no la más impura, cerdo no era la cosa más impura, pero manda a los demonios a una cosa impura de la religión. Para mostrar varias cosas. Uno, que es el creador y tiene poder sobre aún los animales. Jesús si simplemente era un hombre con algunos poderes, no hubiera podido enviar o dar permiso a los demonios entrar a los cerdos. Pero muestra que Él es creador, es soberano sobre toda la creación por este acto. Pero también muestra que es un mejor sacerdote, que puede tomar algo impuro, puede mandarlo a otra cosa impuro o otra cosa impura. Y luego, ¿qué hace con los cerdos? Los mata. Eso es un gran desperdicio de tocino, en mi opinión, pero vemos aquí que Jesús es rey, es sacerdote sobre toda la ley ceremonial. Está bien claro aquí. Jesús se presenta como el sacerdote, el sumo sacerdote. Y es interesante que el demonio aquí reconoce quién es Jesús. Pero ¿lo reconocen las personas del pueblo? ¿Recuerden qué sucede con ellos? Los que cuidaban los cerdos llegan a él y quieren saber por qué todo esto pasó. Ahora, ¿dónde estamos? Contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera. No les importa la sanación del hombre. Están molestos porque han perdido 2,000 lechones. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo, tal como los discípulos en el barco. Vuelvo y digo. Tenemos que ver que Marcos está juntando estas piezas de la historia, la vida de Jesús. Está poniéndoles en un orden específico. ¿Y cuál es?
para mostrarnos que hay tantas personas que no pueden reconocer quién es Jesús. Los demonios saben, pero los discípulos no. Los testigos del milagro, no. No pueden reconocer que Jesús es como los espíritus, los espíritus impuros, como los demonios, hijo del Dios Altísimo. Ya. Hijo de El Shaddai, del Dios Todopoderoso, del Altísimo. Amigos, no debemos perder esto. Marcos está presentando la identidad de Jesús, pero en gran contraste con la declaración y reconocimiento de los discípulos y de los otros que le siguen, que los testigos de los milagros, para volvernos a hacer y forzarnos a hacer la pregunta, tal como los discípulos: ¿quién es este? ¿Quién es este? Ahora, para mí es muy interesante. A veces pensamos que el hombre tan endemoniado quizás simplemente tenía un trastorno mental. Pero ¿dónde lo encontramos después? En el Decápolis. Está dentro de un estadio, de un espacio donde la gente enseñaba académicamente. Y ahí está él, en el Decápolis, enseñando todas las cosas que Jesús hizo. Y ellos quedaban asombrados. Para nosotros quizás es muy común pensar en que Jesús sanó a las personas o les quitó demonios, pero hay que recordar que ni siquiera los sacerdotes podían hacer eso. Cuando encontraron a alguien endemoniado, simplemente les enviaron fuera de la ciudad. Entonces, Jesús se presenta no como solamente un sacerdote, porque no solamente puede ayudar a las personas, pero como el sumo sacerdote, porque puede expulsar y tiene control sobre todas las cosas. Puede hablar a las olas del mar y le obedecen. Él calma el viento con su voz. ¿Quién hace cosas con su voz? Dios, en Génesis 1. Marcos no solamente está contándonos lo que sucedió en la vida de Jesús. Él está enseñándonos, instruyéndonos en esta identidad de Jesús. Ahora, para terminar nuestro tiempo hoy, Jesús regresó, versículo 21 de capítulo 5. Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: ven, que mi hija está agonizada. Pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jesús se fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Ahí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar, había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía: si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas: ¿quién me ha tocado?
Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y, arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, solo debes creer. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Y cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo: ¿a quién o a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. Y la gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego el padre y la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, es decir, a ti niña, te digo, levántate. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar, y la gente que se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido, y les mandó que dieran de comer a la niña. Cuando leemos este pasaje, no sé si se dieron cuenta, y es un pasaje medio largo, pero tenemos Jairo, que es el jefe de la sinagoga. Tenemos la mujer con la hemorragia, y luego tenemos Jairo otra vez. Yo les he dicho que varias veces en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Marcos, encontramos sándwiches. Y aquí tenemos un sándwich bien destacado. Tenemos la historia de Jairo y su hija, luego la mujer con hemorragia y luego Jairo. Y sería bueno comparar todas estas historias completamente. Primero, tenemos que ver que Marcos no hace un sándwich de estas historias simplemente porque así sucedió. Más bien, hace un sándwich para conectar las ideas. Vuelvo y digo, la idea de Marcos es leer y luego responder. Leer, responder. Entonces, ¿cómo respondemos? No que leemos, pero ¿cómo respondemos a esta historia? Vemos que Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, probablemente trabajaba como diácono, cuidando el terreno, el edificio de la sinagoga, que era un tipo de iglesia local del templo. No era un templo, no hacían sacrificios en la sinagoga, pero ahí también, por lo menos reunían los sábados, los días sábados, para poder enseñar y adorar a Dios. Entonces, este es un hombre importante y cree en el poder de Jesús. Sabe que Jesús puede tocarla, ella va a quedar sana. Y en la mujer que tuvo la hemorragia, ella sabe que si ella toca a Jesús, le va a quedar sana, se va a quedar sana. Entonces, son ideas invertidas. Jesús tiene que tocar la hija de Jairo y la mujer tiene que tocar el manto de Jesús. Vemos también, por ejemplo, que la mujer tenía la hemorragia, ¿dónde está? 12 años. ¿Y cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. Ahora, ¿es por casualidad que Marcos nos cuenta eso? No tiene ningún sentido o significado contarnos estos detalles, porque no sabemos la edad de Jairo, porque no sabemos la edad de los discípulos o de otras personas. ¿Por qué nos cuenta que la mujer
sufría de esas hemorragias por 12 años y que también, es más abajo, que también la hija de Jairo tenía, ¿dónde está? 12 años, ahí está. Versículo 42. ¿Por qué? ¿Por qué las similitudes? Porque hay una conexión entre esas dos historias. ¿Y cuál es? Bueno, hay algunas cosas más. Vemos, por ejemplo, la fe de ambos. Cuando Jesús pregunta, a ver, más arriba. Cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Me encanta esto. Recuerden que yo dije que los discípulos parecen medio torpes, ¿ya? ¿Qué hacen los discípulos? ¿Estás viendo que la multitud está a tu alrededor? Todos te están tocando y haces la pregunta, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús persiste, sigue. Y la mujer con temor, temblor, otra vez, miedo. Pero con miedo le dice toda la verdad. ¿Y qué dice Jesús? Hija, por tu fe has sido sanada. Ahora, si vemos más abajo, perdón, Si nosotros miramos un poquito más abajo, la fe de la mujer en versículo 34 le salva, ¿ya? Todavía esto está aquí arriba. Y también la fe de Jairo. Jesús dice a Jairo, porque la gente viene y dice, ya no molestes al maestro, ella ya ha muerto, ya no tiene que venir a la casa. No, Jesús dice, no temas, solo debes creer. Ahora, cuando conectamos, y esto es la idea, el sándwich, ya este es mi sándwich, esta es mi hamburguesa. ¿Ya? Aquí tenemos Jairo y su hija. Realmente la historia se trata de la hija de Jairo, ¿no? Y aquí tenemos la mujer con mucha sangre, que otra vez esa hemorragia, por el hecho que ella estaba sangrando todo el tiempo, no era otra mujer impura. No hubiera podido tocar a nadie, abrazar a nadie, probablemente no estaba bienvenida en lugares muy públicos. Entonces, otra vez vemos el sacerdocio de Jesús resaltado aquí. Pero en este sándwich, ¿cuál es la cosa que conecta esas dos ideas? La fe de la mujer y la fe de Jairo. ¿Y cuál es el asunto? Que no basta que ellos creen que Jesús tiene poder de hacer algo. ¿Ok? Si recuerdan en las historias anteriores, obviamente los discípulos creían que Jesús iba a poder hacer algo con la tormenta. No sé qué esperaban ellos, pero obviamente calmar el viento y las olas no era lo que esperaban, porque eso hecho les asustó. Vemos que la gente alrededor del hombre endemoniado vieron la situación. Ellos eran testigos oculares de lo que era ese hombre. Y luego lo ven enseñando en el Decápolis. Pero en vez de responder con fe y con amor, con adoración, con declaración que es el Hijo de Dios, tienen miedo. Entonces, otra vez tenemos otra historia, otra vez más, una historia que relaciona con la muerte. ¿Y qué vemos? Verdadera fe. Verdadera fe, que no solamente es creer que es posible, sino que también Jesús lo hará. Y que Él es realmente el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos cuál es la fe que salva, cuál es la tierra buena, como dije, claro que es una obra que Dios hace en nosotros. Es algo que Dios produce en nosotros, prepararnos para ser tierra buena.
Pero ¿qué es lo que verdaderamente produce resultados y fruto? 30, 40, 60 veces más. Es una fe no solamente en que Jesús puede, pero en la identidad de Jesús. Como los discípulos hicieron la pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedece? Bueno, nosotros respondemos a esa pregunta, es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre, es el Hijo del Altísimo. Los demonios saben quién es. Los demonios. Y podríamos decir que quizás Jairo y esta mujer reconocen un poco quién es, pero no vemos ninguna declaración de su parte. Entonces la pregunta que Marcos quiere que tanto nosotros hagamos es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es este hombre? Ahora vamos a ver cómo Jesús pasa por Nazaret y luego realmente comienza a acercarse poco a poco a su ministerio en Jerusalén, que ocupa más de un tercio de todo el libro de Marcos. Marcos enfoca bastante en esas últimas semanas de Jesús, tanto que es como toda su vida es muy rápida, luego cámara lenta en los últimos momentos. Entonces, a veces pensamos, bueno, la fe en Jesús, la fe en el Evangelio no es tan resaltado en los Evangelios, que es más obvio en las cartas paulinas. Yo diría, no. Realmente es que el problema es que nosotros leemos los Evangelios como un texto histórico que simplemente existe para contarnos algunos detalles, cuando realmente es una obra de literatura didáctica. ¿Y qué es lo que Marcos nos está enseñando aquí? Que los discípulos, aunque parecen ser de buena tierra, son más de la segunda y tercera tierra, entre espinos, entre piedras. Y la pregunta que cada uno que nosotros vamos a hacer es, ¿qué tipo de tierra soy? No es por casualidad que Marcos ocupa tanto espacio en capítulo 4 acerca de esa parábola del sembrador. Y por eso nosotros era importante pasar por todos esos estudios hoy, viendo todo junto, porque así quiere que Marcos, que nosotros veamos estas historias. Muy bien, vamos a seguir en nuestro estudio en la siguiente lección.